sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, escuche esto, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos o los impuestos o los tauces, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Puede tomar asiento usted que está ahí. Tome asiento. Amén. Aleluya. Qué palabra la que hemos leído creo que nos confronta a nosotros como iglesia. Nos confronta a nosotros como pueblo del Señor. Amén. El tema que estamos titulando y estamos tocando y queremos hablar unos 20 a 25 minutos hoy acerca de quédate en casa. Quédate en casa es la orden de las autoridades, de los gobernantes. Quédate en casa. Ese es el tema que estamos en esta noche titulando. Lo estamos desarrollando, lo estamos hablando. ¿Qué tiene que hacer al respecto la iglesia con esta orden dada por las autoridades, los presidentes de las naciones? Amén. Los gobernantes de cada estado, de cada región, de cada pueblo, de cada provincia. ¿Qué tiene que hacer la iglesia al respecto? Cuando se le dice quédate en casa y no te reúnas en la iglesia, en la congregación, no te reúnas en las cantinas, no te reúnas en los centros como escuelas, como no sé, públicos, parques o lo que sea. Todos los lugares están cerrados, sean parques, sean playas, sean centros de baile, clubes sociales, billares, todo está cerrado. Aún los templos musulmanes, templos católicos, templos testigos de Jehová, templos de los mormones, templos de toda clase de religión están cerrados. ¿Qué tiene que ser la iglesia de Cristo? Nosotros que profesamos ser la iglesia verdadera de Jesucristo. Porque no es religión, esto no es religión. La iglesia de Cristo es una relación personal con el Señor. No profesamos, hermano, caminar o militar en una religión, sino que profesamos una relación personal con Cristo. Pero los hijos de Dios nos sometemos a la palabra. Es por eso que nos caracteriza, por pueblo que se somete a la palabra. Y es lo diferente a lo que es una religión. La religión no se somete a las leyes establecidas por Dios, sino que la religión se somete a las leyes establecidas por Él. Pero el pueblo del Señor se somete a todo lo que Dios dice que nos sometamos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué tiene que hacer la iglesia al respecto? ¿Qué tiene que hacer la iglesia, hermano, con esta ley dada? ¿Por qué están dando estas leyes los gobernantes? Porque ellos han impuesto estas leyes. ¿Quiénes son los gobernantes? ¿Quiénes son las leyes? ¿Quién las puso? Amén. El apóstol Pablo, que fue el apóstol enviado por Dios a los gentiles. El apóstol Pablo, que Dios lo escogió, un hombre sabio, criado o estudiado a los pies de Gamaliel. Gamaliel, un maestro de la ley, le enseñó al apóstol Pablo todo en cuanto a la ley. Pero aparte de eso, la Biblia dice en segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 1 en adelante, que el apóstol Pablo tuvo una experiencia con Cristo que ninguno de los apóstoles la tuvo. Una experiencia donde Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo y se le fueron mostradas cosas terribles al apóstol Pablo. La sabiduría con la que Pablo habla es una sabiduría, hermano, que no ha habido hombre en la tierra que la pueda tener, hermano amado, una sabiduría tremenda en la palabra, en las escrituras.
Y este hombre, Dios lo escogió para que fuera apóstol a los gentiles. Nosotros, la iglesia que estaba fuera de Israel, la iglesia que estaba fuera de los muros de Israel, nosotros somos ese pueblo. Y el apóstol Pablo nos escribe, hermano, nos detalla bien en claro quién puso las leyes, quién las estableció, a los gobernantes, quién los puso. La Biblia, Pablo el apóstol declara, hermano, de una manera detallada y más claro, Dios no puede hablar. Más claro, el apóstol Pablo no lo pudo especificar, no lo pudo escribir. El apóstol Pablo, este hombre de Dios, nos escribe y dice que toda la ley ha sido puesta por Dios. Las leyes, los gobernantes, los gobernadores han sido puestos por Dios. Y dice que somos nosotros. En el verso 6, el apóstol Pablo nos aclara y nos dice que somos nosotros los que estamos pagando a los gobernantes. Nosotros somos los que estamos pagándole a la policía. Nosotros somos los que le estamos pagando a los alcaldes. ¿Cómo? El apóstol Pablo dice que nosotros pagamos los taxes, pagamos los tributos para que ellos trabajen, hermano, y ellos han sido puestos por el Señor. Eso es lo que la Biblia dice, así que no nos podemos quejar con la palabra. ¿Y cuál es la ley que ellos están dando? Amén. Ellos han establecido de que nadie puede estar saliendo, solamente que usted esté trabajando todavía, puede salir por orden de ellos. Pero ¿qué está haciendo la iglesia al respecto? Nos causa tristeza, pero en Honduras acaban de llevar a un pastor preso, hermano. Ahí se ve cuando lo llevan en la patrulla. ¿Por qué? Porque él dice que estaba haciendo culto, porque no le va a hacer caso a los gobernantes de la tierra. Él dice que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero ¿qué dice la palabra? Esta palabra que habló Pedro y Juan cuando estaban subiendo al templo, los gobernantes le dijeron: les prohibimos a ustedes seguir hablando acerca de este nombre, o sea, del nombre de Jesús. Esto lo encuentran en Hechos capítulo 4. Ahora, ¿qué dijo Pedro? ¿Qué dijo Juan cuando estos gobernantes le dijeron que les prohibían seguir predicando el evangelio? Pedro dijo: es menester o es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, le aplaudimos a Pedro porque la prohibición fue, hermano, que se dejara de predicar el evangelio de Jesucristo. Ahora bien, los gobernantes de este tiempo, ¿qué es lo que están prohibiendo? Están prohibiendo predicar el evangelio. A ni uno se nos ha prohibido predicar esta palabra. Yo ahorita la estoy predicando, puedo salir a las calles y predicar esta palabra. No está prohibido predicar, no está prohibido mencionar el nombre de Cristo. Lo que está prohibido es, hermano, reunirse en sociedad, reunirse en grupo, hermano, para detener la pandemia. Eso es lo que están prohibiendo las autoridades. Pero ¿qué está haciendo la iglesia al respecto? La iglesia, hermano, están tentando a Dios, están usando una sabiduría animal y no de Dios, una sabiduría que no viene del Señor. Esta sabiduría no viene de Dios. Si usted fuera sabio, entonces usted se quedara en su casa y allí usted doblara rodillas con su familia, hiciera el servicio al Señor y celebrara culto a Dios. Ahora bien, el apóstol Pablo dice que el que se revela a la autoridad puesta por Dios, al Dios mismo se está revelando. Ahí dice, el que se revela a las autoridades puesta por Dios, entonces dice, hermano, que a Dios mismo se está revelando, al Dios de los cielos se está revelando. Esto es algo que le está pegando, hermano, a todo ser humano. Nosotros en nuestras iglesias de aquí de California ya tenemos unas personas que están encerradas porque, hermano, se dice que tienen síntomas del coronavirus. ¿Será que son hijos del diablo? No lo son. No lo son. Lo que pasa, hermano, que es algo que está pegando en el mundo entero. Y nosotros todavía estamos en esta tierra y estamos expuestos a estas enfermedades. Ahora bien, quédate en casa, es la ley. Quédate en casa. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Debemos de obedecer a las leyes puestas por el Señor. Vamos a volver a leer para que vayamos desenredando este enredijo que tienen muchos hermanos en diferentes partes del mundo y piensan, hermanos, de que quieren llevársela de listo y quieren decir, hermano, y en Nueva York, escúcheme bien, en Nueva York hay un pastor que está pidiendo oración, hermano, y nosotros estamos orando por él. Porque se entiende, cuando hay alguien, hermano, que está pegado, tenemos que orar. Pero en Nueva York, hermano, hay un pastor que está pidiendo oración porque él desobedeció a la orden dada por las autoridades de New York. Ahora, él y toda la iglesia dio positivo al COVID-19. Él y toda la iglesia dio positivo al coronavirus. Y usted puede decir, bueno, si nos morimos, nos vamos con el Señor. Sí, está bonito, ¿verdad? Está bonito lo que usted está diciendo, pero ve hasta que ya le pegó.
Ahora, nosotros debemos de ser sabios. Este varón de Dios está pidiendo oración porque, hermano, él sabe que no hizo bien las cosas. Él sabe que no hizo bien. Ahora, no estamos aquí para burlarnos de él, porque también nos puede pegar a nosotros. ¿Qué tiene que hacer la iglesia al respecto? La iglesia debe de encerrarse también, debe de mantenerse en casa. ¿Por qué? Porque esta ley, hermano, está dada para todo el mundo. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, hermano, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Hermano, no te opongas a la autoridad. No te opongas. Ellos saben lo que están haciendo. ¿Eres tu doctor? ¿Eres tu licenciado en medicina? ¿Eres tú graduado en doctoría en la medicina? Para que nos digan lo contrario a lo que ellos están diciendo. No es una ley que nos impide adorar a nuestro Dios. No es una ley que nos impide exaltar el nombre de nuestro Dios. Es una ley que nos va cuidando a todos. Ahora bien, las autoridades están de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Miren qué tremenda esta palabra. Ahora, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres pues no temer a la autoridad, a lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hacen lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Dice que la autoridad o los gobernantes son servidores de Dios para tu bien y para mi bien. Para tu bien y para mi bien. Ahora, por lo cual es necesario estarle sujetos. Verso 5. No solamente por razón del castigo, porque están ya imponiendo castigo. Y no hay que estarle sujetos a ellos por razón del castigo, sino dice por causa de la conciencia. Ahora bien, cuando Pablo toca la conciencia, está tocando de algo muy delicado. La conciencia es una voz que te habla en tu interior. Una voz que te habla en tu interior. Usted que es ministro de una iglesia, la conciencia es una voz que te habla en tu interior. ¿Hay alguien enfermo en tu iglesia? Imagínese usted si es pastor o no sé, pero si usted lleva esta enfermedad a su iglesia, y no me habla de fe ahorita, porque eso es tentar a Dios, no se trata de fe, es tentar a Dios. Imagínese que vaya, infecte un niño. No sé si usted ha visto a estos niños que no pueden ni respirar. Que no pueden respirar, eso da compasión. La conciencia no te habla o ya la tienes cauterizada. Dice Pablo ahí, aparte del temor del castigo, hazle caso a la voz de tu conciencia. ¿Qué te dicta tu conciencia? O ya se murió tu conciencia. La tienes cauterizada para que no te diga que puedes contagiar a otros. Puedes contagiar a un anciano que está vulnerable a esta enfermedad y lo puedes llevar a la tumba. Y si ese anciano no está listo, el mismo diablo se lo puede llevar. ¿Qué te dice tu conciencia? Tu conciencia es esa voz que dicta, que te habla, que está malo y que está bueno. Dios nos manda a obedecer a las autoridades que Dios ha establecido en medio de este mundo. ¿Por qué, hermano? Son reglas o son normas, siempre y cuando lo que ellos dicten no vaya en contra de lo establecido por Dios, entonces nos vamos a someter a estas reglas. No están en contra. Quédate en casa. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de quedarnos en casa. Esta pandemia es algo global, es algo mundial, aleluya. Y debemos de obedecer, hermano, a lo que nos están diciendo. Ahora, mire lo que dice, porque es una doctrina, mi hermano. Mire lo que dice el verso 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. El apóstol Pablo dice que con nuestro tributo o con nuestros taxes, esta gente está siendo pagada. Los gobernantes están siendo pagados. Las leyes están siendo pagadas. Los alcaldes están siendo pagados. Las autoridades, los policías están siendo pagados con los impuestos que nosotros pagamos. El apóstol Pablo lo habla bien claro. Ahora bien, miren lo que dice el capítulo 3 de Tito. Tito capítulo 3. Aquí Tito nos vuelve, Pablo nos vuelve a repetir en el capítulo 3, verso 1 de Tito. Esta palabra, vamos a leerla. Capítulo 2, o capítulo 3, verso 1 de Tito. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor.
escucha, gloria a Dios. Amén. Esta Biblia me la tiene un poco. Tito capítulo 3 verso 1. Miren lo que dice Tito capítulo 3 verso 1. Muy importante, mi hermano. Recuérdales, esta versión es mundo hispano. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos para toda buena obra. Mire que tremenda esta palabra. Esta versión es el mundo hispano, versión mundo hispano. Mire cómo lo detalla esta palabra aquí escrita, Pablo el apóstol enviando esta carta a ti, una carta pastoral. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades y que obedezcan, que estén dispuestos para toda buena obra. Pablo nos manda que obedezcamos a las autoridades, que obedezcamos a los gobernantes. ¿Qué es lo que están diciendo los gobernantes? Quédate en casa. Ahorita el gobernador Gavin Newsom estaba bravo, hermano, estaba enojado este hombre. Estaba, hermano, realmente bravo, hasta rojo se miraba. Al ver que la gente no atendía, la gente no obedecía, miraba todavía yendo en los lugares públicos. Miraba, hermano, los lugares donde se sabe reunir la gente, lo miraba todavía lleno. Ahora bien, en Nueva York acaban de llevar un camión al hospital. Se está viendo escenas tristes. Un camión, hermano, donde están echando a los muertos, metidos en plástico. Esas escenas dan tristeza. ¿Por qué? Porque la gente, la población no quiere atender. La población lo hace, hermano, que esto es mentira. Y es vergonzoso que la iglesia de Jesucristo nos encontremos en la misma, hermano, que estemos diciendo tonteras, que estemos diciendo que esto es mentira, que tenemos un escudo, que tenemos a Dios, que nuestro escudo es verdad, pero no podemos tentar a Dios. No estemos jugando, hermano, los superhéroes. No podemos hacerlo. Hermano, te puede llevar una sorpresa, pero tú puedes decir, bueno, si muero para Cristo, pero no fuiste a buscar la muerte, aleluya. Fuiste prudente para no contagiar a otro. El apóstol Pablo dice aquí, recuérdale que se sujeten a los gobernantes. Sujétate, sujetémonos a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos para toda buena obra. ¿Para qué dijo Gavin Newsom? ¿Por qué Gavin Newsom dijo? Él mismo lo explicó, el gobernador de California. Él dijo, Gavin Newsom, quédese en casa, porque al hacerlo usted está salvando una vida. Cuando usted se queda en casa está salvando la vida de un ser humano. Al quedarnos en casa salvamos la vida de nuestra familia. Si usted sale y se infecta, trae la enfermedad a su casa, infecta a su esposa, infecta a sus hijos, infecta a muchas personas. Y quizás uno de esos que usted infectó va a morir. Por eso es que se les está pidiendo, no salgan, porque este virus se va propagando. Uno infecta a 6, 6 infectan a 18, 18 infectan a 60, y así se va propagando y se va haciendo grande. Por eso vale la pena atender el llamado de nuestro gobernante. Ellos saben lo que están haciendo, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, vamos a la primera carta de Pablo a Timoteo. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2. Miren lo que escribe el apóstol Pablo a Timoteo. En cartas pastorales, mi hermano. Capítulo 2, primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versos 1 al 3. Y mire Pablo, hermano, qué palabra, lo que usa al principio. Mire cómo usa al principio Pablo esta palabra. Y aquí vamos a ir quedando para que usted, hermano, vaya entendiendo que vale la pena pues obedecer. Mire lo que dice Pablo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Mire las palabras del apóstol Pablo. Nos pide el apóstol Pablo que nosotros, la iglesia, debemos de hacer rogativas oraciones, hermanos, por los hermanos o por los gobernantes que están en eminencia, los que están sirviendo en los gobiernos de esta tierra. Es muy importante que nosotros obedezcamos al llamado que nos están haciendo. Los que nos están viendo, por favor, quédense en casa.
por favor, obedezca. Le pedimos, por favor, usted si es cristiano, si es hermano, solamente que le toque trabajar, pero obedezca, demos el ejemplo, seamos ejemplo al resto del mundo. Si quiere hacer culto, hágalo con nosotros, conéctese y hagamos culto al Señor. Hermano, hagamos culto a nuestro Dios, conectémonos en las redes. Hay varias iglesias, hermano, transmitiendo en directo en redes sociales. Conéctese, no se reúna en grupos más de 10 para que esta peste no nos toque a nosotros, no toque su casa, no tentemos al Señor. Este es el momento de obedecer a los gobernantes de esta tierra. Debemos de hacerlo porque la Biblia lo establece, que no hay, hermano, actualidad sino puesta por Dios. Todos los que están gobernando fueron puestos por el Señor. Así que en esta noche a quedarse en casa se ha dicho. Ese es el mandato de los gobernantes y nosotros como creyentes y gente que se sujeta a la palabra debemos de hacerlo. Acuérdese, el pastor de Nueva York, toda su iglesia dio positivo al coronavirus. Toda la iglesia. Y puede ser que usted sea el próximo si no obedece a esta orden dada. Le pedimos por favor que sean prudentes, que seamos prudentes. Este es el mensaje que Dios me ha puesto que le dé, mi hermano. Quédese en casa. Lo fuerte viene para California ahorita, dentro de 2 semanas. Va a venir el pico del coronavirus. Y si usted no está oyendo, por favor, quédese en casa. Quédese en casa, por favor. Quédese en su hogar, con su familia. No se preocupe. Si no tiene para comer frijolitos, no se preocupe, que Dios va a hacer algo. Dios le va a enviar ahí un cuerpo, no lo sé, pero algo va a hacer el Señor. Pero no vaya a exponer su vida, hermano, allá afuera, a exponer la vida de su familia allá afuera. No salga, quédese en su hogar, solamente que esté trabajando, solamente que sea necesario ir a comprar, solamente vaya usted, no vayan todos, vaya usted, pero atienda el llamado de sus gobernantes. Que Dios me le bendiga, que Dios me le guarde y gracias por haber estado con nosotros, conectados en esta preciosa noche. Hasta ahí donde usted se encuentra, esperamos de que Dios esté tomando el control en su casa. Esperamos de que Dios sea glorificándose en su familia y que Él esté en cuidado de ustedes. Amén. Pero ustedes también pongan de su parte.